Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la última jornada de la Primera División de Chile, el Unión Española de Paolo Hurtado perdió como local por la mínima diferencia frente al Cobresal del chileno peruano Pablo Cárdenas. El atacante nacional fue titular luego de su debut el partido pasado, pero solo jugó hasta los 74 minutos, cumpliendo una regular actuación. Si bien no se falló goles cantados, como la semana pasada, le costó asociarse con sus compañeros. Encima, en una jugada algo polémica, le anularon el gol que anotó cuando previamente hubo falta del ex Alianza Lima, Patricio Rubio, sobre el arquero rival. De todas maneras, era un partido parejo, donde los hispanos ya estaban clasificados a la Copa Sudamericana y por ende, el gol de Mario Pardo solo sirvió para que los visitantes se aseguraran permanecer en Primera División, mientras que el lateral derecho, pretendido por Alianza Lima, estuvo en la banca de suplentes e ingresó a los 69 minutos, cumpliendo una buena actuación para los hinchas blanquiazules que pregunten por él. Con este resultado, el Unión Española acabó en el quinto lugar con 48 unidades, mientras que el equipo El Cobre se quedó en la medianía de la tabla de posiciones con 40 puntos. Luego de la derrota del Celta de Vigo por 2-1 frente al Valencia por la fecha 16 de la Liga de España, el volante peruano Renato Tapia dejó sus sensaciones luego del encuentro. Sí, la verdad que con mucha vergüenza porque sabemos lo que da la afición, viene sea domingo, lunes, jueves, sea día que sea, ellos vienen, están aquí con nosotros y no poder retribuirle, creo que da mucha pena, la verdad que me voy con el corazón roto y bueno, a seguir trabajando para que los próximos 3 puntos en casa se queden y podamos cerrar un año donde por ahí se comenzó muy bien, pero se cerró mal. El Boca Juniors de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano accedió a la próxima edición de la Copa Libertadores, aunque aún falta saber si irán a las fases previas o directamente a la fase de grupos. Explicamos. Tras el empate entre Independiente Avellaneda y el San Lorenzo de Almagro, los ceneices aseguraron su cupo para el torneo internacional. Sin embargo, buscarán meterse a la anhelada fase de grupos. Para esto, deberán ganarle este miércoles al Talleres de Córdoba en la final de la Copa Argentina. En caso no suceda esto, en la última fecha de la Liga Profesional deberán ganarle al Central Córdoba y esperar que el Estudiantes de La Plata no gane como local ante el Aldosivi. De lo contrario, ingresarían a la segunda fase del máximo torneo de clubes sudamericanos, donde podría chocar con Universitario de Deportes. Por lo pronto, los equipos argentinos clasificados a la Libertadores son el River Plate, Vélez Sarsfield, Talleres, Colón de Santa Fe y el Estudiantes de La Plata. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. Uno de los equipos que más ruido ha hecho en cuanto a refuerzos es Alianza Lima, donde se vocea a Ratziel García, Cristian Ramos, Pablo Lavandeira, Darling Layton y así un montón más. En esa línea, el periodista deportivo José Varela dio a conocer que el Club de la Victoria estaría interesado en potenciar su ataque con el delantero argentino Agustín Buletich. El delantero argentino Agustín Buletich se aproxima a Alianza Lima. Negociaciones entre las partes están en la etapa inicial. El torero hizo 10 goles en 30 partidos jugados con Independiente Medellín. El plan es juntarlo con Hernán Barcos para lograr un ataque muy poderoso, indicó el periodista en su cuenta de Twitter. El delantero de 30 años de edad estuvo la última temporada en el Independiente Medellín de Colombia, donde fue habitual titular, disputando 34 partidos, anotando 12 goles y asistiendo en una ocasión. El atacante de 1,85 m estuvo en clubes
como el Vélez Sarsfield, Olimpo, Arsenal de Sarandí de su país, Águilas Doradas de Colombia, y en Europa defendió clubes como el Arouca de Portugal, el Salernitana de la Serie B y el Potenza Calcio de la Serie C, ambos en Italia. Aunque, como menciona el comunicador, son solo el inicio de las negociaciones por si es que los hinchas blanquiazules se empiezan a ilusionar. Por el partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX, el Atlas de Anderson Santamaría perdió como local por la mínima diferencia frente al Pumas del UNAM y de esta manera clasifican a la gran final del fútbol mexicano luego de 18 años de espera. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación pese a un par de fallos puntuales que le significaron una tarjeta amarilla, pero cumplió en defensa, donde con la victoria en la ida estaban a un paso de la gran final y en el primer tiempo dominaron claramente, pero no pudieron anotar. En el segundo, con el ingreso de Corociño, los visitantes acorralaron a los rojinegros y propio de ello anotarían en pies de Juan Dineno a 15 para el final. Es allí que la figura de Santamaría se hizo gigante para aguantar este resultado que los mete a la final contra el León de Santiago Ormeño, que ayer le ganó por 2-1 al Tigres, por lo que tendremos otra final entre peruanos como el MLS, donde se enfrentarán el New York City de Alexander Callens y el Portland Timbers de Andy Polo. Volviendo al Atlas, esperan obtener su primer título desde el último en 1951, 70 años de maldiciones para el equipo tapatío que podría romperse este 2021, así que veremos si pueden más los zorros o la fiera. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!